Hola, hola, ¿cómo están? Me alegra muchísimo que estés aquí. Hoy vamos a hablar de una historia que parece estar demasiado lejos, pero que en realidad está más cercana de lo que pensamos. Vamos a explorar un libro que no solo narra hechos del pasado, sino que nos invita a reflexionar sobre algo fundamental en nuestras vidas, el poder del miedo y cómo nos lleva a tomar decisiones irracionales. Este libro, Las brujas de Salem de Arthur Miller, está escrito en 1953. Y no es solo una crónica sobre unos juicios ocurridos en 1692 en un pequeño pueblo de Massachusetts. Es una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, el miedo colectivo y las consecuencias de no pensar por uno mismo. ¿Por qué un autor del siglo XX, nacido en Nueva York, decidió revivir una historia tan antigua? Porque Miller no solo escribía sobre los hechos del pasado, él lo hacía para reflejar la realidad de su tiempo, para cuestionar la sociedad, para desvelar las paradojas que aún nos afectan. En la época de Miller, Estados Unidos vivía bajo el miedo de la casa comunista, un fenómeno que desterraba la razón y construía acusaciones basadas en sospechas y prejuicios. ¿Te suena familiar? ¿Qué pasa cuando el miedo reemplaza al pensamiento claro? Hoy vamos a explorar no solo lo que sucedió en Salem, sino también cómo esa historia tiene paralelismos con nuestro mundo actual. Nos preguntaremos, ¿cómo nos dejamos llevar por el miedo colectivo, por las presiones sociales, sin detenernos a cuestionar las situaciones que nos rodean? Pero antes de continuar, quisiera que pienses en algo. Cuando algo te asusta, ¿te detienes a analizar o actúas impulsivamente? ¿Cuántas veces has aceptado lo que otros te dicen sin cuestionarlo, solo por miedo a estar en desacuerdo o a ser señalada? ¿Qué harías si te encontrases en una situación donde todos parecen estar actuando por miedo, sin razón aparente? Lo que vamos a descubrir hoy no solo es la historia de Salem, es una lección para nuestra propia vida. Y te invito a no solo escuchar, sino a reflexionar, porque la respuesta a esa pregunta está dentro de ti. Para entender lo que ocurrió en Salem, primero debemos ubicarnos en el contexto histórico. En 1692, en una pequeña comunidad de Massachusetts, donde la comunidad es muy puritana, fue sacudida por una ola de acusaciones de brujería. Un grupo de jóvenes comenzó a afirmar que ciertas personas, y especialmente mujeres, practicaban magia negra y estaban aliadas con el diablo. El miedo se propagó rápidamente y en poco tiempo varios inocentes fueron condenados a muerte. Pero ¿cómo puede una sociedad llegar tan lejos? ¿Cómo se permite que el miedo y la paranoia destruyan vidas? Las personas de Salem, por supuesto, creían en el mal invisible, en la presencia del demonio entre ellos, pero también estaban atrapados en su propia situación. Recuerda, era una comunidad aislada, con profundas tensiones sociales y religiosas, donde el orden y la disciplina eran fundamentales. Y cuando el miedo a lo desconocido se combina con un sistema rígido, las consecuencias son devastadoras. ¿Te has detenido alguna vez a pensar cómo a lo largo de la historia muchas de las peores decisiones de la humanidad han sido impulsadas por el miedo? Y más aún, ¿cómo el miedo puede distorsionar nuestra percepción de la realidad? Hoy no necesitamos acusaciones de brujería para entender esto. ¿Cuántas veces en la vida cotidiana el miedo a lo desconocido, a ser rechazado, nos lleva a tomar decisiones irracionales? ¿Cuántas veces nos dejamos arrastrar por lo que los demás piensan sin cuestionarlo? Es fascinante pensar cómo en medio de ese caos muy pocos se atrevieron a cuestionar lo que estaba sucediendo. El miedo era tan grande que nubló el juicio.
y de repente las pruebas no importaban. La lógica se desvanecía y lo único que quedaba era el pánico. Pero si tomamos un paso atrás, si analizamos la situación con calma, ¿no es todo esto absurdo? ¿Cómo es posible que un rumor, un simple señalamiento, pueda arruinar tantas vidas? Este es el punto crucial que Miller quería transmitir. La falta de razonamiento. El miedo en su forma más pura reemplaza la lógica. Y lo peor es que cuando estamos atrapados en el miedo, no solo dejamos de pensar, sino que comenzamos a aceptar lo irracional. ¿Y eso? Es lo que hace tan peligroso el miedo colectivo. Nos convierte en rehenes de ideas que no hemos cuestionado, de normas que no hemos analizado y de creencias que ni siquiera sabemos de dónde vienen. Ahora bien, aunque en la obra de Miller se hace referencia a un grupo de niñas que al principio comienzan a manifestar acusaciones de brujería, es importante destacar que en realidad no eran niñas, sino adolescentes. Abigail Williams, quien se convierte en la pieza central de este juego de acusaciones, es una joven que en plena adolescencia, y muchas de las otras involucradas en las acusaciones también eran adolescentes. Entonces, ¿por qué Miller utiliza el término de niñas? ¿Qué implica esto en la narrativa del libro? Esta elección no es solo un detalle lingüístico. Al llamarlas niñas, Miller, en cierto modo, refuerza la imagen de una pureza perdida, de una juventud manipulada por fuerzas externas. Obvio, lo que intensifica la idea de la tragedia y el caos que desata. Al mismo tiempo, este término puede resultar o restarles autonomía, como si fueran incapaces de tomar decisiones por sí mismas, lo que contrasta con la realidad de que estas jóvenes, aunque menores de edad, ya sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. De alguna manera, al usar niñas en lugar de adolescentes, Miller busca subrayar el contraste entre la percepción pública de la inocencia y la complejidad de sus decisiones y motivaciones. Y es que, ¿qué pasa cuando se nos ve como niños o como niñas en un contexto social? Nos despojan de nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes. ¿Nos quitan la responsabilidad de nuestras acciones? Este enfoque de Miller nos invita a cuestionar cómo muchas veces nuestra sociedad tiende a infantilizar a los jóvenes, ignorando su capacidad de razonamiento crítico y de decisión. Al mismo tiempo, refleja cómo el miedo y la paranoia colectiva pueden distorsionar hasta nuestras percepciones más básicas de la realidad. En Salem, los que se atrevían a cuestionar las acusaciones de brujería eran rápidamente etiquetados como cómplices del mal. La presión social era tal que, en lugar de pensar con claridad, las personas se alineaban con la mayoría, aceptando lo irracional para no arriesgarse a ser rechazados. Y aquí es donde entra la manipulación, no de manera explícita, sino de una forma mucho más sutil. La presión de ser parte de un grupo para no ser diferente. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la conformidad, aunque sepamos que no tiene base? ¿Por qué preferimos callarnos y aceptar una mentira simplemente para no ser el diferente, el que no encaja? Te invito a que pienses en las situaciones de tu vida, en el trabajo, en tus amistades, en tu familia. ¿Cuántas veces has aceptado una decisión o una idea solo para no parecer el que piensa diferente? Nos encontramos constantemente en situaciones donde nuestra individualidad es puesta a prueba. ¿Y es más fácil conformarse? ¿Más fácil seguir lo que los demás hacen? Incluso cuando sabemos en el fondo que algo no está bien.
¿Por qué preferimos pasar por alto lo que no nos gusta, lo que no encaja? En lugar de decir, eso no tiene sentido. Lo que Miller nos invita a hacer a través de la tragedia de Salem es a reflexionar sobre la importancia de pensar por uno mismo. Es cierto que la presión social y el miedo colectivo son fuerzas poderosas, pero hay algo más fuerte aún: la capacidad de cuestionar, de pensar con claridad, de analizar las cosas con objetividad. La historia de Salem podría haberse evitado si más personas hubieran tenido el coraje de decir, es que esto no tiene lógica. La clave está en la capacidad de pensar de manera crítica, de no aceptar lo que nos dicen solo porque todos lo dicen, de no dejar que el miedo controle nuestras decisiones. Es una habilidad que todos podemos cultivar. Y no se trata de ser un rebelde por naturaleza, ni de ser una persona conflictiva. Se trata de tener el coraje de mantener nuestra voz, de pensar por nosotros mismos y, sobre todo, de cuestionar lo que no tiene sentido. Así que, ¿qué nos deja todo esto? Salem no es solo una lección histórica, es una advertencia constante. El miedo, cuando no se cuestiona, nos puede llevar a destruir lo que más valoramos. Pero si nos atrevemos a cuestionar, a pensar críticamente, tenemos el poder de cambiar nuestra realidad. Te invito a leer el libro Las Brujas de Salem y a reflexionar sobre sus enseñanzas. Y si gustas, comparte conmigo tu opinión. Y recuerda, las respuestas no siempre vienen de afuera, sino que están dentro de ti. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos.